Por eso mismo nosotros invitamos a estas distinguidas personalidades. Está ya con nosotros el doctor Tandazo para conversar con él. Con él vamos a hablar de varios temas relacionados con los aconteceres que se dan en el Ecuador. En resumen, le damos la bienvenida. Buenas noches, mi apreciado doctor. Un abrazo. Gracias por estar, doctor Augusto Tandazo. Gracias, Richard, por la invitación y por tener la oportunidad de dirigirme a tu audiencia, que es una audiencia muy selecta, muy querida. Bueno, ¿qué te puedo decir? Festejando el 1 de mayo con un nivel de desempleo escalofriante, te quiero hacer notar esto. Ya. El secretario general de la ONU, el señor Guterres, se espanta, se espeluzna y dice: cuidado que con la pandemia a nivel mundial se llegue a tener niveles de que existan países que tengan un 50% de desempleados. Nosotros antes de la pandemia tuvimos el 61% de las personas de la fuerza de trabajo del Ecuador en la informalidad y en el desempleo. Antes de la pandemia, ¿cómo será en este momento? De tal manera de que qué día del trabajo podemos estar siquiera pensando que es un día de los trabajadores. Es un día de luto, han votado gente sin miedo, con una deshumanización total. Y ese es el recetario del Fondo Monetario Internacional. Y lo que decía el amigo que estuvo hace un rato, que tenía mucho de razón en algunas cosas que decía. Por ejemplo, el plan es votar 181,000 empleados que están bajo contrato ocasional. ¿Cuántos? ¿Cuánto? 181,000. Son 180,809. Sí, es la decisión. Que los contratos ocasionales no se renuevan. Eso parte de los acuerdos con el Fondo Monetario. 180,809. Y entonces viene un tema. Esta gente no piensa. Primero, aparte del tema humanitario, esa gente se va a la calle. Sus familias quedan en el desempleo, en medio de una pandemia, en medio de una crisis humanitaria, en medio de una crisis alimentaria. No solamente es eso, sino que están poniendo en peligro tarjetas de crédito, porque toda esta gente se endeudó en diciembre, pues compra en diciembre y paga en abril. Se endeudaron en bancos, tienen préstamos, tienen una cantidad de cosas, porque uno de los problemas que tiene el Ecuador es que el nivel de endeudamiento en general de las personas y de las empresas es muy alto. Entonces, frente a esto, sin embargo, la política es: sigamos votando gente. Y esto es una canallada, porque de lo que se trata de salvar una situación, yo me acuerdo cuando se estudia el tema de la famosa Gran Depresión de los Estados Unidos. La Gran Depresión de los Estados Unidos la resolvieron generando trabajo, no botando a la gente a la calle, inventándose qué hacer con tal de salvar la economía. Porque lo peor que le puede pasar a un país es que la gente se comience a morir de hambre, que la gente no tenga que llevar a su hogar, porque entonces no hay otra alternativa que se desarrolle la violencia y la delincuencia. Esto no lo ven los señoritos que posiblemente están curándose de la pandemia en algunos de los sitios privilegiados de Miami. Pero esa es nuestra realidad en el Día del Trabajo, un día muy difícil, que además, ¿con qué sorna que nos manejan? Mira, ayer hicieron una llamada acá en Quito de que hoy al mediodía se haga sonar las cacerolas. Y claro que sonaron las cacerolas. Obviamente no sonaron en el Quito Tenis, pues. No sonaron en esos barrios. Pero sonó en barrios populares. Y ya se adelantó el comercio, y mañana saque esa noticia. Dice: vimos como testimonio que 3 personas golpeaban las cacerolas. ¡Qué sinvergüenzas! ¿Qué? Claro, fueron a la vuelta de la esquina donde viven. Pero no se dan cuenta lo que está pasando en los hogares, el gran problema que se generó. ¡Qué barbaridad! Si tú me permites, sí, a tocar un temita que es repugnante. Dele. Mira, esto ya lo tratamos, pero lo recordamos. Pero por supuesto. La señora Alba Maruri Granda la dan como fallecida y entregan las cenizas a su familia. Aquí está su cofre. Ella falleció el 27 de marzo, así es que se llevan el cofre, deben haberla llorado, deben haber todo lo normal que sucede en un país
como los nuestros. Y de pronto la señora sale de un estado de coma, se comunica con su hermana y le dice que le vayan a retirar, que está viva. O sea, no le dijo que está viva porque para ella siempre estuvo viva. La hermana hace unas declaraciones que las he visto en videos. Dice que casi le dio un infarto cuando lo vio. Pero entonces la reciben, pero viene el tema de quién son las cenizas. Primero. Segundo, si la señora Maruri moría, se hubieran enterado siquiera de lo que pasó. No, porque la señora Maruri hubiera ido a parar en otro lado. Pero no contentos con esto, y en el segundo caso, que es de esta semana, que es posterior a la última entrevista que tuvimos. William Armijo Cedeño pierde a su madre el 27 de marzo en el hospital Los Seis de Díez. Y según su relato, en esta casa de salud le entregan los restos cremados de un cofre de madera. Obviamente te puedes imaginar, llega a la casa con semejante tragedia que es la muerte, la agresión más fuerte que puede tener una familia, que desaparezca un ser querido. Pero de pronto alguien se pone a averiguar en el sistema de sepelios que consta en una página web que se llama coronavirusecuador.com, y se dan cuenta que ella está sepultada en la Fuerza de Tarea Campo Santo Parque de la Paz en Aurora. Entonces, ¿qué es lo que tienen ellos? ¿Cuál es la verdadera mamá? ¿La que la tienen en cenizas o la que la tienen en el Campo Santo Parque de la Paz? O sea, es una barbaridad. Digamos que se les pasaron los dos casos. Pero, Richard, caso más caliente que el pan. Teófilo Velasco, de 62 años, ingresa el 9 de marzo al hospital del Guasmo, porque tuvo un preinfarto. Un mes después les indican a los familiares que había muerto. La hija, de nombre Laura Velasco, va a buscar el cuerpo. Obviamente el cuerpo estaba embalado, y se regresa para juntar el dinero para comprar el ataúd. Regresa inmediatamente al otro día para retirar el ataúd, y cuando consigue ya el féretro, sucede que no aparece. Y solamente, y esto es grave, Richard, le entregan el acta de defunción. ¿Te puedes imaginar lo que es eso? Ay, qué bestia. Le entregan Eso es el acta de escalofriante. defunción. Va inmediatamente y a consejos de alguien, se mete al internet y encuentra que el cadáver de Teófilo reposaba en el Campo Santo Parque de la Paz, en la parroquia Pascuales. Caso igualito al anterior. Hasta allí son dos casos gemelos. Ya. Hay un tema adicional. El jueves 30 de abril, ayer, reciben una llamada normal de la doctora que lo atendía, y les dice que ya pueden retirar lo que el paciente está en la antigua maternidad de Enrique Sotomayor en el centro de Guayaquil. Pues te puedes imaginar, mira, tiene partida de función, le entregaron un cofre, cenizas, está enterrado supuestamente en el Campo Santo Parque de la Paz, y él está vivo. 3 informaciones en una sola persona. ¡Qué barbaridad! ¿Qué está pasando? Y eso es lo que tenemos como gobierno. Perdón. Entonces, el tema es terrible, y mientras nos dicen que ellos están actuando y que tenemos que guiarlos por información oficial. ¿Cuál información oficial? Si están más perdidos que pingüino en Bolivia. Pero viene otro tema que, si me permite, sigo desarrollando. El ministro Ceballos, el ministro de Salud, declara el día de ayer en publicación del diario El Comercio, dice que el 60% de los ecuatorianos, que son los mayores de 20 años en adelante, el 40% según sus cifras son de 20 años para abajo, dice que son 10.800.000 personas, y asevera el ministro que todos se contagiarán del COVID en un plazo de 120 días contados desde el 29 de febrero, cuando se reportó el primer caso, y que esto vence el 29 de julio. En otras palabras, hasta el 29 de julio, calcula el ministro de Salud,
estarán contagiados 10.800.000 personas. Y luego dice el ministro Ceballos que de estos 60%, de estos 10.800.000 personas, el 1% lastimosamente morirá. O sea, van a morir 108.000 personas. Entonces uno dice, ¿será que es así? Pues vamos a ver unas cifras. China tiene aproximadamente 1.400 millones de personas. Y la población de 20 años y más es de alrededor de 910 millones de personas. Si seguimos la lógica del ministro Ceballos, estas 910 millones de personas se tienen que contagiar del COVID en la China, y de estos morirán 9.100.000 personas. Pero contrasta con la cifra de China, que hasta la fecha han muerto 4.632 personas. Mire usted. Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde sacan estas cifras? Pues que nos quieren hacer creer que esto es un pandemonio para después decir, esperábamos 108.000 personas muertas, pero solamente tuvimos 30.000, ha sido un triunfo. O solamente unas 40.000. O sea, ¿dónde nos llevan con esta estupidez? Y mientras lo dice el ministro de Salud esto, el presidente Moreno sale declarando que ahora está caliente todo el universo. Presidente Lenín Moreno asegura que Ecuador experimenta resultados positivos frente a la pandemia del COVID-19. Experimenta resultados positivos con ese augurio del ministro de Salud, con la realidad que tenemos, con lo que acaba de pasar, con esta cesión de competencias que no se la hace de manera orgánica ni institucional. Entonces, cuando vemos esto decimos, Richard, ¿en qué país estamos? A mí me cuesta, cada día que me levanto es una sorpresa. Sí. Y la conclusión, no hay país. Y más que no hay país, no hay gobierno. No hay gobierno, o sea, esto está votado. Y entonces, ¿qué es lo que nos está gobernando? No digo quiénes, porque, o sea, si digo quiénes me refiero a seres humanos, pero ¿qué es lo que nos gobierna entonces, doctor? Porque créame que yo reviento todas las noches acá, hoy me indigné con la historia que están enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Qué está pasando en el país? ¿Cuál es qué es lo que nos tiene que motivar para reaccionar? Porque están destrozando a todo ser viviente que hay en el Ecuador. Es gravísimo. Ahora, si me permites hacer un pequeño giro. Indudablemente. El presidente, mira esto, y estoy hablando con propiedad. O sea, aquí las cosas son con pruebas y con el conocimiento profundo de las cosas. Y más que nada con los documentos en la mano. Así es. El presidente dicta el decreto 1017, que es el decreto con el cual se declara el estado de excepción. En un país que se considere que es un país de derecho, se entiende que todos los países del mundo tienen un sistema normativo, el estado de excepción se declara mediante una norma. Y como dice un axioma jurídico, las cosas se deshacen de la misma forma que se hacen. Allí está desde el 16 de marzo qué hacer con el estado de excepción. Y te cuento una cuestión, Richard. No ha sido derogado ni reformado este decreto en esta materia. O sea, sigue intacto. Entonces veamos qué es lo que dice. Que el COE nacional es el que dispone de los horarios y mecanismos de restricción de los derechos, o sea, de los derechos de libertad de tránsito, de acción y reunión. ¿Y entonces qué les pasaron a los alcaldes? O sea, si el decreto sigue vigente. Que se mantiene, dice el decreto en el artículo 4, la cuarentena sanitaria obligatoria, y que esta será determinada por la Autoridad Nacional de Salud. ¿Y cuál es la competencia que les pasaron a los alcaldes si el decreto sigue vivo? Que el toque de queda, dice el artículo 5, seguirá en los términos que disponga el COE nacional. ¿Qué les pasaron a los alcaldes? El artículo 5, en el numeral 7, nos habla de las restricciones al tránsito. Y todavía consta en el decreto que los carros de placa par no circulan lunes, miércoles y viernes y domingo, y los placas impar no circulan martes, jueves y sábado, cuando eso ya lo reformaron, no por decreto, sino con un simple papel y hace tiempos. Luego, en el artículo 6 dice que se suspende la jornada presencial
entre el 17 y el 24 de marzo. Nos pregunta, en derecho, yo soy abogado y no soy un abogado del montón. Se suspende la jornada presencial entre el 17 y el 24 de marzo. Y a partir de la siguiente semana, ¿qué jornada presencial se mantiene o no se mantiene? Se quedó ahí el decreto disponiendo una medida hasta el 24 de marzo. No la volvieron a tocar. Pues esto está botado los arcos. Aquí no hay gobierno. Y luego en el artículo 9 se dice que la limitación al derecho a acción y reunión la realizará la Autoridad Nacional de Salud, que la cuarentena cae bajo la responsabilidad del COE nacional. Entonces uno dice, esto es lo que nos están diciendo, que son lo que tenemos que seguir. Pero mientras esto sucede, vemos lo que le dicen a los alcaldes. Y usted va a tener todo el respaldo para que se haga cargo de este tema. Y que siga nomás, que usted va a ser la persona que maneje prácticamente este tema. Cuando esto no es así, porque ellos tienen que reportar al mismo COE, tanto cantonal cuanto al COE provincial y al COE nacional. Entonces, ¿qué les transfirieron a los alcaldes? Pero analicemos un poquito, si me permites, Richard, Sí. el tema de las competencias. Es que esto es terrible. Es que esto no es cuestión como cuando tú manejas, bueno, una tienda, o sea, nada más le llamas a un empleado y dices, ve, haz esto, no me hagas esto. Es así, es un Estado que se tiene que manejar a través de un ordenamiento mediante actos. Qué bárbaro. Dicen Ya. municipales tienen como competencia planificar, construir y mantener equipamientos de salud, que es diferente, no la política de salud. El 269 de la Constitución nos habla de un sistema nacional de competencias que tendrá un organismo técnico conformado por un representante en cada nivel de gobierno y que tendrá, entre otras, las siguientes funciones: regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de competencias en el caso de transferir alguna de ellas. También el Sistema Nacional de Competencias. No. ¿Dónde está el documento que entra el Sistema Nacional de Competencias reunido? Luego dice el artículo 173, la Constitución, norma que prevalece otra ley, código, incluso ejecutivos, resoluciones o lo que sea. Las competencias que asumen realizados serán transmitidas con los correspondientes recursos. En el 175. Doctor, le interrumpo un segundo. Parece que la gente está diciendo que se le ha cortado el audio. Yo lo escucho bien, pero sin duda algún problema tiene en su micrófono. Mírele. Algo pasó. No lo tengo. Yo lo escucho a usted muy bien. A ver, vuélvame a hablar. Si de repente se va y se viene, pero lo que me dice el computador es que el audio suyo tiene un desfase. Déjeme mirar, a ver si se lo arreglamos inmediatamente. No, pero sí hay un desfase, dice que hay. Vamos a ver. A ver. Hola. Ya. Aló, Ya. yo lo oigo. Hábleme, doctor. Entonces, no sé desde dónde lo vemos. Si retrocedemos. Sí, retrocedemos porque la gente estaba pendiente y se fueron, qué sé yo, 2 minutos, 3 minutos sin poder escuchar. A ver, el artículo 261 de la Constitución establece cuáles son las competencias exclusivas del Estado central. Y entre las competencias exclusivas está la política de salud. Los gobiernos municipales tienen competencia para planificar, construir y mantener los equipamientos de salud. Pero en el caso de que se quiera hacer una transferencia de esa competencia exclusiva, el artículo 269 de la Constitución, norma que prevalece sobre todo el ordenamiento jurídico,
y escúcheme lo que le digo, Richard, Ya. si hay alguna norma, una resolución, un decreto, un acuerdo ministerial que contradiga la norma constitucional, carece de eficacia jurídica. El artículo 169 dice que existirá un sistema nacional de competencias que contará con un organismo técnico conformado con representantes de cada nivel de gobierno, que tendrá, entre otras, las siguientes funciones, y les cito la primera función: regular el procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las competencias exclusivas. ¿Dónde está la reunión del Sistema Nacional de Competencias? Que es un organismo, porque no es que el presidente está por sobre la norma constitucional. Y luego, el 273 de la Constitución dice: las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados serán transferidas con los correspondientes recursos. No es que usted le dice, ve, hazte cargo, sé buena gente y camina. No, te transfiero una competencia y te doy los recursos para que lo puedas manejar. Claro. El 361 de la Constitución dice que el Estado ejercerá la rectoría del sistema de salud a través de la Autoridad Sanitaria Nacional y que será responsable de formular la política nacional de salud. Que habrá un sistema descentralizado de gestión de riesgo, dice el 389, que estará compuesto por unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas. Es decir, que por ejemplo cada alcaldía debería tener, o cada municipio, una unidad de gestión de riesgo, y a esa unidad, por medio del alcalde, tiene que transferir las competencias. ¿Será que los 241 cantones del Ecuador tienen estas unidades de riesgo? Entonces, cuando vemos todo esto, nos espanta, porque vemos que no se dan cuenta de cómo están manejando el tema. No quiero alejarme de este tema. El 363 de la Constitución habla de que el Estado será responsable de procurar las políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, rehabilitación y atención integral de salud. Y así, brindar cuidado especializado en grupos de atención prioritaria, fortalecer servicios estatales de salud, que eso pasaron a los municipios, y más competencias que tiene el Estado. Y el municipio lo que hace es tomar las competencias sin beneficio de inventario, y se toma una posible al gobierno, decirle, a ver, en primer lugar, usted lo que está es diseminando su responsabilidad en todos los cantones del país, y la está haciendo por sobre la norma constitucional, porque aquí usted no lo ha hecho a través del Sistema Nacional de Competencias, y no ha reformado el decreto 1017, ni ha establecido de manera orgánica cómo se llevará a cabo estas competencias. Mientras esto no lo hayan hecho, entonces estamos en una situación muy difícil, porque no se puede manejar de esa manera el país. Ahora, aquí hay otra confusión que el ciudadano no la tiene clara, y es el tema del estado de excepción. Ahí es donde nos confundimos la ciudadanía. El estado de excepción no es un cheque en blanco, no es una carta abierta que haga lo que haga. El estado de excepción está formado en los artículos 164, 165 y 166 del Código. Y dice que la declaración del estado de excepción, una cosa importante, no interrumpirá las actividades de las funciones del Estado. El presidente, mediante el decreto, prácticamente interrumpió lo que le dio la gana, invadiendo la competencia de otras funciones del Estado. Lo hizo. Como dice, esta palabra es clave. El presidente de la República únicamente diga esa palabra, únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad del vecino, a la inviolabilidad de esta nada, pero creo que está pasando a las autoridades. La libertad de decisión jurídica, la que está subiendo, y la información, en los términos que señala la Constitución.